Vamos a presentar a nuestros invitados. Bienvenidos a ambos. Voy a presentar primero a Pablo Kornblum. Pablo, bienvenido, es analista internacional. Aquí tenemos su libro, ahora lo vamos a mostrar, La Sociedad Anestesiada, acaba de salir, libro nuevo. Y Damián Svalm, a ver si lo pronuncié bien, algo parecido a eso era, bien, sí, politólogo, periodista y también analista internacional. A ver, ¿cómo podemos entender? Si nosotros tuviéramos que explicarle a alguien que no conoce Siria, que no sabe de qué va todo lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos explicar esta decisión tomada por los Estados Unidos respecto de Siria? Bueno, habría que contextualizar. Hace 7 años Siria está en una guerra, lo que empezó con una guerra civil en el contexto de lo que fueron las primaveras árabes en el Medio Oriente y en África. Y a partir de eso se transformó en un escenario en donde las potencias occidentales e internacionales, como Rusia y demás, empezaron a buscar sus intereses, a tratar de defender sus intereses. Eso derivó en un enfrentamiento, en una guerra muy cruel y muy brutal, donde según cifras algunas oficiales y otras no tanto, hay 500.000 ya de muertos en estos 7 años, millones de desplazados, de refugiados y demás, en una situación de un país absolutamente destrozado. En los últimos años, si se quiere, Rusia con Irán han logrado un éxito geopolítico porque han logrado lo que ellos querían, que era mantener el poder a Bashar al-Assad, el dictador que gobierna durante los últimos 20 años, primero su padre y después él. Estados Unidos, de la mano de Obama, se desenganchó de la región en algún momento, dejándole el campo libre, si se quiere, a Putin y a Irán. Y ahora viene Trump. Y Trump lo que de cierta manera me parece que hace es querer marcar algunos límites. Por eso uno se explica el último ataque, que se puede entender como un ataque más quirúrgico, teniendo en cuenta las posibilidades militares que todavía tiene Estados Unidos, que son muy superiores a los demás. Me parece que lo que hay que leer en esto es los mensajes que quiso dar Trump. Y en ese sentido me parece que es una advertencia fuerte a Putin para decirle, mira, hasta ahora estuviste haciendo lo que vos querías, pero ahora Estados Unidos, si se considera que cruzaste alguna línea roja, tocaste algún interés, el poder militar de Estados Unidos estará presente. Hay que ver después cómo sigue todo esto y hasta dónde el mensaje de Trump después se traduce en la realidad. Pablo, ¿tu mirada sobre la situación? Sí, muy similar a lo que dice Damián. Yo le agregaría lo siguiente. Creo que estamos en un tablero del ajedrez internacional en el cual Siria es un peón, si se quiere, o un caballo, y los grandes actores, en este caso tenemos a Estados Unidos y a Rusia por un lado. Y me parece que Trump lo que está haciendo es tratar de fortalecerse internamente en los Estados Unidos. Si miramos simplemente las últimas semanas, vemos que políticamente y económicamente lo que ha hecho es aumentar los aranceles al acero y al aluminio, que tiene que ver mucho con la disputa que tiene con China. Yo creo que el otro polo de poder a nivel internacional, que a su vez China es el principal protector de Corea del Norte, que si hacemos una lectura más general vemos que hay una gran disputa y ahora está como en un delay, está congelada a ver qué pasa. Y el juego ahora es con Rusia, Rusia que en los últimos años, si se quiere, ha incrementado su presencia en la arena internacional, desde sobre todo la llegada de Putin al poder, lo mismo que China, diría, en el siglo XXI, y quiere avanzar en términos geopolíticos, geoeconómicos, y por lo tanto Trump encuentra también en Siria, digamos, un escenario más de guerra que a nivel internacional siempre le ha dado buenos resultados, no solo a este presidente de Estados Unidos, sino también a los anteriores. ¿Cuál es el interés de Rusia en Siria? ¿Por qué Siria? O sea, ¿por qué hay tanta intromisión en Siria? Mira, como decía Pablo, cuando Putin llega al poder en el año 2000, el gran objetivo de él era volver a poner a Rusia en lo que fue el gran imperio, ¿no? El rol que tuvo durante la Guerra Fría y demás. Y a partir de eso él empezó a tratar de intervenir en los asuntos internacionales que tengan interés. En el caso puntual de Medio Oriente, claramente quiso correr a Estados Unidos de esa zona de influencia. Se alió con Irán y el objetivo claramente era poder sostener a Bashar al-Assad, ¿no? Porque ahí vos tenés los aliados de Estados Unidos, que en el Medio Oriente son Arabia Saudita e Israel sobre todo, y Rusia se alineó con Irán para claramente tener un foco de poder ahí adentro. Entonces, a partir de eso, él logró, de una manera muy inteligente, muy política, en el sentido de que si uno compara las diferencias militares entre Rusia y Estados Unidos, son abismales en términos de poder militar, ¿no? Sí. En la Guerra Fría era más parejo, ahora es abismal. Sin embargo, Putin, con una cuestión más de prepotencia, más de
no hacer caso a las leyes, el derecho internacional, lo hizo en Ucrania, ¿se acuerdan cuando se quedó con Crimea? Sí. Digo, avanza frente a las dudas de Occidente, sobre todo de la Unión Europea, a las dudas de Obama en algún momento, ¿no? Que Obama en un momento también él dice voy a intervenir si se comprueba que hubo uso de armas químicas. Y se comprobó y Obama no intervino y se retiró. Entonces, frente a las dudas, lo que hace Putin es avanzar, es hacer. Y hay un dato, si me permiten, que también la crisis de Occidente en cuanto a las democracias, ¿no? La aparición de partidos anti-establishment, ¿no? Hay una gran queja social sobre el rol del establishment, llámese Washington, llámese Bruselas en la Unión Europea, y esto hace la aparición de partidos, en muchos casos fascistas, extremistas, con un discurso xenófobo muy fuerte en algunos lados, y con la ruptura de partidos tradicionales que durante años gobernaron Occidente. Y eso me parece que también tiene que ver con el nuevo dibujo, el nuevo esquema que hay a nivel mundial. Uno de los grandes temores cuando uno ve Oriente Medio, el esquema de cómo se reparten los países, uno ve Siria, Israel, Irán, Arabia Saudita, las alianzas, cómo se reparten Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia. Uno puede llegar a temer que si la tensión no es tan quirúrgica como la intervención no es tan quirúrgica, pueda volar todo por los aires. Y esto se hablaba mucho también con el conflicto verbal, por lo menos entre Estados Unidos y Corea del Norte. Un error de cálculo podría generar un desastre. Y yo creo que esa posibilidad siempre está. Y en cuanto a las alianzas, en Medio Oriente vos ya tenés dos polos bien definidos, que es por un lado Arabia Saudita y por el otro Irán, que está en una disputa, como decía Pablo, religiosa interna del mundo musulmán entre sunitas y chiitas, que es una guerra fría que está muy latente y muy al límite siempre, ¿no? Se están disputando en Siria, se están disputando en Yemen, en el medio vos tenés a Israel también, que tiene la alianza con Estados Unidos, y a los rusos. Ahí coincido, yo creo que se está jugando siempre la cuerda, el límite. Entonces cualquier error, cualquier cosa puede derivar en algo mucho peor, teniendo en cuenta que lo que está pasando en Siria es un drama humanitario impresionante. Claro. Eso no hay que olvidarse, no hay que dejarlo de lado. Yo creo que lo que tenemos que, totalmente de acuerdo con Damián, pero aparte hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Creo que los avances de estas grandes potencias que nos han demostrado que el mundo no es unipolar, como querían decir en los 90, que Estados Unidos es el dominante, sino que ahora tenemos China claramente como, digamos, potencia dominante y Rusia también en segundo orden, es el avance geoeconómico o estratégico sobre los recursos naturales, sobre las capacidades militares, si se quiere, sobre las industrias y demás. Perdón, este planteo de Trump, que no es algo original, o sea, se venía escuchando muchas veces en otros círculos, obedece a esa cuestión de no queremos más represalias que se conviertan en guerra santa, que intervengan los propios musulmanes en territorios musulmanes. Sí, claramente hay una decisión política, hay una continuidad entre Obama y Donald Trump, que ya se venía hablando en Estados Unidos en muchos años de salir del Medio Oriente, desengancharse, olvidarse de eso, porque lo único que ha traído luego del desastre de lo que fue la guerra en Irak en términos geopolíticos y estratégicos para Estados Unidos. La guerra de Irak de 2003 realmente tuvo resultados desastrosos a nivel geopolítico y estratégico, y hay una decisión. Entonces lo que me parece que quiere armar Trump, hay que ver cómo le sale, es armar con los aliados, ¿no? Hablando de Arabia Saudita y quizás algún otro país árabe y milicias, grupos que puedan intervenir. Yo la verdad, rápidamente digo, es muy difícil poder lograrlo, ¿no? Entonces Estados Unidos me parece que de todos modos, yo creo que más allá de haber intervenido muy puntualmente, no se va a involucrar y va a sacar a los 2.000 soldados que pusieron en Siria, los va a sacar, porque de vuelta ya me parece que Estados Unidos está pensando en meterse para adentro e intervenir quirúrgicamente cuando lo necesite. Lo que yo diría en el corto plazo, en un mundo que se va cerrando, proteccionismo, es que Argentina se va a enfocar en cuestiones puntuales. Mañana hay una cuestión con el tema de los limones, es la primera importación a Estados Unidos, exportación a Estados Unidos, el tema del biodiesel, ver qué pasa con el acero. Me parece que el gobierno argentino en este momento está apuntando a eso, ¿no? A tratar de lograr éxitos puntuales, cortos, en lo posible dentro de un mundo muy convulsionado desde el punto de vista económico y comercial. Y planteando ya directamente en el bolsillo nuestro que cualquier conflicto que hay en Oriente Medio sube el petróleo, nosotros tenemos el barril de petróleo liberado. Sí, eso también es verdad, pero igual no hay tanta dependencia de lo que era antes, ¿no? De hecho, Estados Unidos, si no lo ha logrado, debe estar a poco de hacerlo, es autoabastecerse el tema petróleo, que eso también explica por qué Estados Unidos se empieza a retirar. Ahí yo lo dejo más a Pablo, porque yo el tema económico no lo manejo tanto, pero digo, me parece que no pesa tanto hoy como lo que pesaba hace 20 o 30 años. Gracias a ambos. Gracias Pablo, gracias también por haber venido. Gracias.